solo Lipa. La muerte y resurrección de Jesús de Nazaret son eventos que supuestamente ocurrieron en aproximadamente el año 28 o 29 de nuestra era y son afirmados por el Nuevo Testamento de la Biblia y por casi todos los cristianos vivos. Aunque no puedan pagarte ahora, serás reembolsado en la resurrección de los justos. La resurrección de Jesús es fundamental para la fe cristiana. Gospel.com escribe que la base de la esperanza de un cristiano reside en una cosa: la resurrección de Jesús. Sin esa resurrección seguiríamos atrapados en nuestro propio pecado y debilidad. Aparentemente, sin un sacrificio humano, un Dios omnipotente no puede perdonar al resto de la humanidad por algo que ellos mismos no hicieron. Habiendo establecido en un video anterior de este canal que es muy posible que en el siglo I de nuestra era haya existido un personaje llamado Jesús que, aunque poco conocido, logró juntar un grupo de seguidores que creyeron en su filosofía apocalíptica de un judaísmo modificado, lo cual encontró enemigos no solamente entre los sacerdotes, sino también entre los romanos que ocupaban la región de Palestina. Según los evangelios, el Sanedrín, un consejo de la élite de ancianos sacerdotes y laicos, detuvo a Jesús durante la fiesta judía de la Pascua, por ser una amenaza con sus enseñanzas, o por los disturbios del templo, o por decir que era el rey de los judíos, siendo más luego condenado y ejecutado por los romanos. Más luego, en la narrativa, a este personaje se le atribuye haber hecho la hazaña de resucitar de entre los muertos. En esta entrega vamos entonces a analizar la posibilidad de que tal suceso haya ocurrido, y si no ocurrió, tratar de encontrar las razones por las cuales sus seguidores se inventarían tal historia. No existe controversia que si Jesús existió, este debió morir, como el resto de los mortales. Entonces, ¿por qué agregar una resurrección? La capacidad de conquistar la muerte y resucitar de entre los muertos es el signo más importante de la divinidad. La deidad resucitada trae esperanza a sus adoradores de que también pueden vencer a la muerte y tener una vida después de la muerte a través de la deidad. El miedo a morir es universal, y la promesa de una vida después de la muerte es un aspecto central de todas las religiones. La muerte y resurrección de una persona ha sido tema central en muchas religiones, puesto que como es un evento que no se ve nunca, aquel que puede regresar después de la muerte se reviste de un aire de divinidad, o sea, es considerado Dios. Es por esta razón histórica innegable que la historia de convertir un ser del primer siglo de nuestra era en un Dios no tiene nada de especial, pero como veremos, los cristianos creen que tienen un buen argumento en tratar de hacer este evento especial yendo en contra de todo lo que la historia de la humanidad nos enseña. Sin la resurrección, Jesús era un mero hombre. Con la resurrección se convierte en una divinidad. Es por eso que Pablo de Tarso, quien quiere vender a Jesús como un dios, toma la creencia judía apocalíptica de esos tiempos y de esa secta, de un Mesías que resucita, la modifica, apropia y registra como doctrina de esta nueva religión cristiana. Ya que si los muertos no pueden ser levantados, entonces ni siquiera Cristo puede ser levantado. Pablo, el apóstol de los gentiles. La creencia de que los muertos se pueden levantar para de nuevo andar en la tierra de los vivos, conocida más sucintamente como la resurrección, precede a la historia de resurrección más famosa, la de Jesús, por miles de años, como también le precede el debate de que si una resurrección es siquiera posible. Los antiguos griegos negaban generalmente el concepto de la resurrección física, aunque varios personajes de su mitología como Asclepio, Aquiles, Castor, Heracles y Menicertes fueron levantados de entre los muertos y deificados o hechos inmortales como otros dioses.
Según el libro de Actos o Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo trató de convencer a unos griegos en Atenas de que Jesús había sido levantado de entre los muertos, tuvo una recepción muy fría y escéptica. Se dice en el capítulo 17, versículo 32 de este libro: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Y dicho escepticismo no era porque estos odiaban a Jesús. Jesús era una persona desconocida, apenas ellos les conocían. Pero la idea de volver a la vida después que el cuerpo se había descompuesto era para ellos una idea ridícula. Y no fueron solamente los griegos que no se creyeron el cuento. Muchos judíos tampoco. Aunque muchas sectas apocalípticas judías de ese tiempo creían en la resurrección de un Mesías, de un Cristo o un ungido, no todos los judíos se creyeron el cuento de la resurrección de Jesús de Nazaret, que era uno más de los líderes de estas sectas que afirmaba ser el Mesías. Un ejemplo de esta incredulidad aparece en el Evangelio de Marcos. Dice Marcos 12, versículo 18, entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejase esposa, pero no dejase hijo, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. La pregunta que este saduceo le hizo a Jesús concierne a la naturaleza precisa de la vida futura y cómo las relaciones personales mantenidas mientras estos estaban vivos se traducirían en la vida después de la resurrección. Por ejemplo, si una mujer estuvo casada 7 veces durante su vida, una vez todos resurrectos, ¿quién sería su marido en la vida futura después de la resurrección? Estos saduceos son un manojo bien inquisitivo, ¿verdad? Con una sola pregunta le echaron jabón a la sopa de la resurrección. A mediados del segundo siglo de esta era, Orígenes, un apologista cristiano de mediados del siglo II y principios del III, escribió una obra bien extensa llamada Contra Celso, que era una respuesta directa a una obra escrita por Celso, llamada La palabra verdadera o el discurso verdadero. Celso fue un filósofo griego que vivió en el siglo II. Era un crítico rancio del cristianismo y también de la idea general de la resurrección. La Iglesia Católica quemó todos sus libros, pero irónicamente su trabajo es conservado por los escritos de apologistas católicos que lo atacaron misericordiamente. Celso dice: lo que los cristianos dicen de una tierra que es mucho mejor y más excelente que esta, ha sido tomado prestado de ciertos escritores antiguos, divinos y principalmente de Platón. Su enseñanza ridícula sobre la resurrección es sacado por lo que ellos han oído de la doctrina de Platón, mezclada y malinterpretada. Sostienen esta doctrina a fin de que ellos puedan ver y reconocer a su Dios. El renombrado erudito Bart Ehrman sostiene que, basado sobre el Nuevo Testamento, nosotros simplemente no podemos saber o estar remotamente confiados que la resurrección de Jesús era de hecho un acontecimiento histórico. Ehrman dice que las pruebas que tenemos realmente no son confiables y que son rumores a lo más. A diferencia de Ehrman, sostendré que no solo no hay nada de evidencia para apoyar la historicidad de la resurrección de Jesús, pero por lo que ahora sabemos sobre el Nuevo Testamento, orígenes cristianos y ciencia, hay pruebas realmente fuertes en contra de la resurrección de Jesús. El tema de la resurrección de Jesucristo ha sido un tema muy polémico desde que hizo su aparición en la historia. Esto así porque la historia está plagada de casos de personajes que mueren o desaparecen y luego resucitan para ser convertidos en inmortales o deidades. Los apologistas del cristianismo quieren zafarse de la realidad que las resurrecciones religiosas son mitológicas siempre, con el objetivo de dar divinidad a un personaje muerto, al calificar la resurrección de Jesús como un caso especial, un caso claro de la falacia de petición especial. Así creen ellos que con este argumento falaz pueden escaparse de que la resurrección de Jesús sea comparada con otras divinidades mitológicas que resucitaron, como la de Rómulo, Aquiles, Osiris o Mita. Lean el texto y van a ver de que no es una resurrección, es un viaje al mundo de los muertos. Por otro lado, en el caso de Jesús, es una explícita resurrección. ¿Por qué? Porque estuvo muerto, lo bajan de una cruz, muerto, lo entierran y luego la tumba aparece vacía.
claramente es una resurrección explícita. En el caso de la Odisea no lo es un viaje al mundo de los muertos. Acá hay buenas razones para creer que la resurrección de Jesús es única en su especie. Por otro lado, nosotros vemos en la tradición de los evangelios de que Jesús parece adoptar o tener ciertas características distintas al del cuerpo común, ordinario, de los demás seres humanos, cuando aparece y desaparece en ciertos lugares y demás. Entonces, parece ser de que hay buena evidencia de que al menos los primeros cristianos creían de que era una resurrección especial, no incomparable con las que habían ocurrido en el pasado. Un dato importante en contra del argumento de la resurrección especial es que dependiendo de la civilización y cultura que se hablaba de resurrección o algo similar a ella, los nombres eran diferentes. En la antigua Grecia, morir era ser llevado al Hades o bajado al Hades. Ser levantado o sacado del Hades para ser convertido en inmortal sería la resurrección y sería especial porque la persona una vez resurrecta se convertía en un Dios que no moría nunca. La similitud con una resurrección de Jesús que después asciende al cielo es innegable. En ese sentido, por ser culturas diferentes, sus religiones narraban un evento de resurrección de manera diferente. El apologista entonces juega con la semántica de dichas palabras para afirmar que esas resurrecciones no eran similares a la de Jesucristo, pero esa es su interpretación sesgada como cristiano, no la interpretación de académicos ni historiadores. Además, aparentemente el apologista no se ha dado cuenta de una falla significativa en su argumento, y es que si la resurrección hubiese ocurrido en varias culturas en tiempos diferentes, entonces podría ser un evento factible. Al poner la resurrección de Jesucristo como un evento único y especial, lo convierte en un evento mucho menos probable y le resta posibilidad de que ocurriera. Al ser los discípulos y la mayoría de los seguidores de Jesús iletrados o analfabetos, una vez muerto Jesús, no se dieron cuenta de ciertos problemas que tenía su movimiento. Estos sí querían usar a Jesús como la principal razón por la cual convertirse al mismo. Al ser esta una secta apocalíptica, su doctrina debía tener bien claro cuál era su creencia con relación a lo que ocurriría una vez se acabara el mundo, o por lo menos cuando su Mesías fuera identificado, pues este es el que debería traer salvación a sus tribulaciones. Y el problema más grande que tenía su doctrina fue la realidad de que Jesús no era necesario para la salvación, porque en ese momento lo que aseguraba la salvación eran las buenas obras. Pablo de Tarso, que sí era una persona muy educada y letrada, se dio cuenta inmediatamente del problema que esto presentaba y se dedicó a resolver dicho problema. ¿Por qué creen ustedes que los cristianos, cuando le preguntan sobre salvación, todos los versículos que mencionan de la Biblia están relacionados con la salvación por gracia y nunca mencionan las obras? Y si la mencionan, las ponen como subordinadas a la gracia, o sea, aquel que está salvado por gracia muestra obras buenas. En las oportunidades que se le pregunta a Jesús directamente qué se necesita para salvarse, él siempre contestó: vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Esas son las palabras salidas de la boca de Jesús. Sin embargo, el cristiano cree las palabras que le dice Pablo, no las que le dice Jesús, que supuestamente es el Dios. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué los versículos donde Jesús dice claramente y sin ambigüedad que para salvarse hay que vender todo lo que tiene y darle el dinero a los pobres y los necesitados y luego seguirle, son ignorados, no promovidos y prácticamente olvidados? Si los cristianos hubiesen seguido la tradición judía, no había necesidad de Jesús, pues si te hacía la circuncisión, si hacías buenas obras hacia tu prójimo, y si seguías las enseñanzas de Jesús, entonces te salvabas. No necesitas ningún intermediario que haga eso por ti, sea este intermediario un Mesías o una iglesia. Pablo se dio cuenta bien temprano de este problema y se propuso solucionarlo. Y la solución es bien sencilla: hacer a Jesús necesario para la salvación. La idea de Pablo era convertir a Jesús en una divinidad e incluir como dogma de la iglesia y la salvación el creer en todo lo que Jesús haya hecho, aceptar que Jesús era Dios, y para eso debía de aceptarse la fuente de su divinidad, la resurrección.
Es por eso que para el cristiano es inconcebible, porque destruye la base de su creencia el aceptar que la resurrección no era algo posible. Por otro lado, el caso de la tumba vacía, para seguir avanzando. La tumba parece que realmente estaba vacía. ¿Cómo sabemos esto? Hay múltiples fuentes independientes nuevamente, tenemos testimonio temprano. La primera evidencia que todo apologista presenta en favor de la resurrección es la tumba vacía. Inmediatamente le gritan a su oponente, pero explica la tumba vacía. Pero Pablo, quien introduce la idea de la resurrección al cristianismo, el que primero escribe sobre ella, nunca menciona la tumba vacía dentro de sus cartas. Si es una evidencia tan importante como dicen los cristianos, ¿por qué Pablo no la menciona? Es más, Pablo en 1 de Corintios, versículo 16, dice que Santiago vio exactamente lo que él vio. Y si nos llevamos de lo que dice en el libro de Actos, capítulo 26, versículo 19, Pablo dice que él lo vio en una visión. Entonces, si Santiago vio lo mismo que Pablo, también Santiago vio una visión. Y es muy posible que todos los demás que se mencionan en la Biblia hayan sido visiones. Al final, la realidad se reduce a esto. Si los cristianos tuvieran evidencia independiente que corroborara esta anécdota de Jesús, entonces la resurrección estuviera en los libros de historia y no necesitáramos apologistas como Rincón Apologético para tratar de vendernos una evidencia que no existe. Y esa es toda la evidencia que los apologistas utilizan. Evidencia que solamente un cristiano que ya cree, se las cree. Los demás no. Ajá. Y para completar nuestro argumento, en pantalla encontrarán una lista de puntos encontrados en la Biblia que podemos resaltar como evidencia en contra de la resurrección, destacando entre ellos que los romanos tenían por costumbre registrar los eventos importantes para la historia y que guardaban registros detallados de sus acciones. No existe ningún registro contemporáneo de tales hechos en los registros de este imperio sobre ninguno de los eventos importantes de esta historia, como son la rotura de las cortinas del templo, el oscurecimiento del sol, el temblor de tierra, la resurrección de los santos y que Jesús apareció vivo a mucha gente después de haber sido crucificado. Adicionalmente, queremos presentarle el caso de las diferentes resurrecciones cristianas. Y aunque usted tal vez no se había dado cuenta, Pablo contradice el Evangelio de Lucas y Juan al describir una resurrección espiritual diferente a la resurrección física de estos evangelistas. Esto es significativo porque las cartas de Pablo son anteriores a la escritura de los evangelios y son las únicas fuentes registradas dentro de los 20 años de la muerte de Jesús. Además, a diferencia de los autores de los evangelios, el nombre y la identidad de Pablo es conocido por nosotros con relativa certeza, y él es el único que nombra sus fuentes y las confirma con testimonios oculares. Por lo tanto, lo que Pablo dice lleva mucha más autoridad histórica que los documentos relativamente anónimos escritos décadas más tarde que se basaban en fuentes anónimas y no verificadas y que hoy llamamos evangelios. El pasaje de Pablo más relevante en este asunto es el de 1 de Corintios, capítulo 15, y es tan importante que leeré un compendio de él como ha sido traducido por expertos desde el griego. 1 de Corintios, capítulo 15, del versículo 35 al versículo 52. Pero alguien dirá, ¿cómo se levantan los muertos y con qué tipo de cuerpo vienen? Idiota. Lo que se siembra no se le da vida a menos que muera, y el que vio no vio el cuerpo que vendrá a ser más que una semilla desnuda, tal vez de trigo o algo más. Pero Dios le da un cuerpo tal como Él quería, y a cada una de las semillas le dio un cuerpo propio. No toda la carne es la misma carne, pero hay una especie de carne para los hombres, otra carne para el ganado, otra carne para las aves y otro para los peces. También hay cuerpos del cielo y cuerpos de la tierra, pero la gloria de los celestiales está más allá de la gloria de los terrenales. Hay una gloria para el sol, otra gloria para la luna, etc. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo natural, pero se levanta un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en una forma de vida viviente, pero el último Adán es un espíritu que da vida. Pero el cuerpo espiritual no es primero, más bien primero viene el cuerpo natural
y luego el cuerpo espiritual. El primer hombre está hecho de polvo de la tierra, el segundo hombre está hecho de algo del cielo. Como es el del polvo, también son los del polvo, y como es el del cielo, así también son los del cielo. Y así como una vez fuimos la imagen de él del polvo, lleguemos también a ser la imagen del que está en el cielo. Digo que la carne y la sangre de este hermano no puede recibir el reino de Dios, ni la decadencia recibe indestructibilidad. Mira, te digo un misterio. No todos nos dormiremos, pero todos seremos cambiados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, con la última trompeta. Eso es lo que Pablo escribió aproximadamente 20 años después de la muerte de Jesús. Tenga en cuenta que Pablo dice explícitamente que Jesús resucitado era un espíritu y que la carne y la sangre no pueden entrar en el cielo. De hecho, antes Pablo había dicho incluso que el cuerpo resucitado no tendrá estómago y por lo tanto no comerá alimentos. Y aquí añade que será completamente indestructible. Eso es lo que Pablo dice, y es claramente como entendió que era la resurrección. Sin embargo, esto contradice lo que Lucas y Juan dicen. Lucas afirma que Cristo dijo, un espíritu no tiene carne y huesos como ustedes ven, y luego come algunos peces para probarlo. Juan afirma que el cuerpo resucitado de Jesús aún estaba herido, lo cual no puede ser si era indestructible. Así que de Pablo aprendemos que Jesús era un espíritu y no tenía estómago y por lo tanto no comería, que su cuerpo no podía ser manchado y que no consistía en carne y hueso, sino en alguna sustancia celestial espiritual. Sin embargo, Lucas y Juan afirman que Jesús comió, tenía imperfecciones que consistían en carne y hueso y no era un espíritu. Entonces los primeros y más confiables registros de esta historia dicen una cosa y registros posteriores dicen exactamente lo contrario. Uno de ellos debe estar equivocado y lo más probable es que sean las fuentes menos seguras que lo tienen mal. Por eso es que no hay historias paralelas como muchos ateos muchas veces proponen, ¿no es cierto?, de que, bueno, el cristianismo fue tomado de mitos paganos porque hay muchos dioses que mueren y resucitan. Cuando vos le pedís la fuente, no te la saben dar porque no existe una sola fuente, aparte del cristianismo, que hable de un ser literalmente que vivió en la historia y que se cree que literalmente fue levantado de los muertos. Por ende, el concepto de resurrección en el siglo I, ubicándonos en el contexto, no significa otra cosa más que levantarse literalmente de los muertos. Personajes comprobados históricos que en la literatura tengan episodios en los cuales fueron levantados de entre los muertos incluyen a Aquiles, un personaje verdadero e histórico que murió en la guerra de Troya y que después de resucitado adquirió la inmortalidad. E igual suerte le pasó a Memnón, que fue matado por Aquiles. También ocurrió con Almecne y Aristeas el Proconesiano. Las referencias están en la página 54 y 64 del libro Greek Resurrection's Belief de Enzio y en la página 13 y 20 del libro Resurrection, Hell and the Afterlife por Finney. En la India existe la historia de resurrección del maestro Bodhidharma. Esta referencia la puede encontrar en la página 76 del libro The Zen Teaching of Rinzai, del escritor Ingrid Schogel. Y si hablamos del judaísmo, entonces ahí la lista se vuelve bien larga. Aunque en estos casos los cristianos siempre dirán que no fue lo mismo porque la resurrección fue espiritual o simbólica o metafórica, o porque murieron de nuevo y no tenían un cuerpo glorificado. Pero está el caso de Moisés y Elías, que se le aparecieron a Jesús, no murieron de nuevo y estaban glorificados. De seguro también para eso se inventan alguna excusa estúpida. Pero el motivo común en estos escritos es que los cuerpos no podían ser encontrados, y esto dio a luz a la idea de que estos héroes deben haber sido llevados directamente al cielo por Dios. He aquí una lista corta de personajes de la historia que tuvieron su desapareció y subió a los cielos. El profeta Elías, Heracles, Aristeo el Proconesiano, Eneas, Diógenes, Empédocles y Rómulo son ejemplos de héroes que desaparecieron y más luego considerados que subieron a los cielos.
¿Por qué los textos del Nuevo Testamento tienen poca credibilidad para la historia? Porque la historia no ha enseñado que los libros religiosos fueron regularmente alterados por la Iglesia para ajustarse a las conveniencias o doctrinas del momento. Además de que sabemos que hubo cambios hechos por los copistas y escribas por motu propio y destrucción de libros contemporáneos que se le oponían a la Iglesia. Asimismo, las fuentes externas, tempranas pero no contemporáneas, que hacen referencia al tal Cristo y no a Jesús, no mencionan tal resurrección. Así que se puede discutir que estas fuentes apuntan a la existencia de un Cristo, pero no se pueden utilizar para decir que hubo una resurrección. Una de las preguntas más centrales aquí, formulada por el filósofo Celso, en el siglo II después de Cristo, es ¿por qué solo apareció Jesús ante personas que ya creían en él como el Hijo de Dios? ¿Por qué no compadecía ante sus oponentes, sus fiscales o sus jueces, o ante toda la gente? La resurrección de Jesús de entre los muertos es la, entre comillas, prueba de que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Por lo tanto, es muy extraño que no utilizó esta oportunidad de oro para convencer al mundo de esto. En cambio, todo lo que nos queda son algunas historias no verificadas y testimonios suyos no exactamente imparciales, escritos por escritores anónimos generaciones más tarde. La historia tiene todos los signos de ser una mentira elaborada. Ahora, de lo que no tenemos ninguna evidencia, ni calculamos que no hay probabilidad alguna de que esta persona haya podido resucitar después de 3 días de haber estado muerto. No tenemos nada mejor que un cuento, un dicho que alguien repite y punto. No tenemos nada diferente a las otras aclamaciones de resurrección ofrecidas en otras culturas antiguas. No tenemos ninguna evidencia de que siquiera hubo un sepulcro vacío, y mucho menos de que alguien volvió de entre los muertos y caminó sobre la tierra. Y mucho menos que él mismo haya podido subir al cielo, a un cielo religioso del cual personalmente pienso que no existe. Y no hablamos de solo que unos pequeños detalles menores son diferentes. La mayor parte de los detalles después de la resurrección son diferentes entre los 4 evangelios, unos en contradicción directa, y al final todos ellos hacen la reclamación increíble que un Dios, uno de miles, ha levantado de los muertos a un llamado Jesús, el descendiente del Dios en cuestión, un ser que su vida y hechos muestran todos los signos de una leyenda. Y esta reclamación de resurrección sería completamente beneficiosa a la fomentación de la creencia cristiana, y como tal tenemos ciertamente la presencia de un interés marcado. Aquí está una breve lista de algunos conflictos y contradicciones. ¿Cuándo llegaron las mujeres a la tumba? ¿Qué mujeres fueron a la tumba? ¿Fue hecha a rodar la piedra lejos o fue hecha a rodar lejos después que las mujeres se pusieron allí? ¿Había un hombre joven en la tumba, un ángel o 2 ángeles? ¿Los ángeles estaban dentro o fuera de la tumba? ¿Ocurrió un terremoto o no? Como probablemente aquello de que hubo un terremoto es bastante fuerte para hacer rodar la piedra lejos, pero ni Juan, ni Lucas, ni Marcos vieron adecuado registrarlo, porque ellos registrarían detalles minuciosos de aquella ocurrencia y su tiempo exacto. ¿Habían guardias romanos fijados en la tumba, sí o no? ¿Visitó Pedro la tumba solo? ¿A quién se le aparece Jesús primero? ¿Permite Jesús que alguien lo toque antes de que suba al cielo? ¿Cuándo subió Jesús al cielo? Entonces, algunos detalles están simplemente en conflicto, como el terremoto mencionado por Mateo y que está ausente en Marcos, Lucas y Juan. A propósito, las piedras usadas durante el día de Jesús para cerrar tumbas no eran redondas, sino rectangulares, por lo tanto no podían ser rodadas.
pero las piedras usadas más a menudo después de la destrucción de Jerusalén eran redondas, lo cual apoya la idea que Marcos escribió su evangelio en el 70 de nuestra era, y durante su día las piedras de tumba eran redondas. Sin embargo, él incluye lo que debe ser una referencia anacrónica a piedras redondas de su día en lo que habría sido cuadrado 40 años antes. Otro problema con la descripción de Marcos es el de la razón de las mujeres de ir a la tumba en primer lugar. La idea de ungir un cadáver que había estado listo ya por la costumbre del entierro judío, que incluía la limpieza del cuerpo, ungir con especias y aromas y abrigar el cuerpo en lino blanco, no tiene sentido. Tiene sentido realmente si Marcos fuera un gentil cristiano que vive en Roma y no está completamente familiarizado con las costumbres judías, cuando él escribió su historia aproximadamente 40 años después de los presuntos acontecimientos. Marcos parece estar solo vagamente consciente de las costumbres y geografía judías. De manera interesante, Mateo y Juan, que sí estaban más familiarizados con la costumbre judía, omiten la parte sobre las mujeres que vienen para ungir el cuerpo. Ya que casi cada detalle está en conflicto o contradicción, esto ciertamente quita mérito a la fiabilidad de los evangelios. Además, ellos no solo no pueden conseguir los detalles correctos, pero nos piden creerles sobre una resurrección cuando ellos mismos no podían conseguir ningún hecho básico de si había un terremoto o guardias o cuántos ángeles o cuántas mujeres fueron a la tumba. ¿Por qué no deberíamos rechazar estos sucesos sin alguna otra consideración? Si este fuera algún otro testimonio fuera de los evangelios, hace rato que hubieran sido inmediatamente desechados como no fiables. Los innumerables miles de millones de personas que hacen sus peregrinaciones periódicas para visitar las tumbas de los muertos, a veces mensual, semanal o hasta diariamente, y los rezos que a menudo son dichos en estos sitios, y muchos de ellos ofrecidos por el alma del difunto, en esperanzas que aún por la diligencia de aquellos dejados viviendo, la piedad y la justicia de Dios podrían aún, de alguna manera, ser lisonjeadas. Sea un pariente, amigo o hasta héroe personal, podemos decir sin peligro a equivocarnos que para esas culturas que sepultan a los muertos, la práctica de la veneración de tumbas es muy ubicua. Que las tumbas de los profetas judíos y héroes israelitas fueran sitios de veneración en los días de Jesús no se disputa. El teólogo cristiano James Dunn, profesor emérito con grados de la Universidad de Glasgow y un PhD y doctor en divinidad de la Universidad de Cambridge, escribió en su libro Pruebas para Jesús, en las páginas 67 y 68, que era perfectamente acostumbrado en tiempos de Jesús para los devotos juntarse en la tumba de un profeta muerto con el propósito de adoración. Dunn cita a Mateo capítulo 23, versículo 29. En apoyo a esta costumbre: infortunio a ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, ya que construyen las tumbas de los profetas y embellecen los monumentos de los honrados. Dunn continúa: y esto sigue hoy en la veneración de las tumbas de Abraham en Hebrón y la tumba de David en Jerusalén. Y Dunn admite, yendo a venerar las tumbas de profetas muertos y héroes bíblicos, era una tradición vieja y bien establecida, precediendo los días de Jesús y siguiendo hasta nuestra edad moderna. Pero ¿y la tumba de Jesús? ¿Era su tumba un lugar de culto después de su resurrección? Dunn rápidamente confiesa que no había ninguna veneración en absoluto en la tumba de Jesús. El teólogo continúa diciendo: los cristianos hoy, por supuesto, consideran el sitio de la tumba de Jesús con una veneración similar, y aquella práctica viene de al menos el IV siglo. Pero para el período cubierto por el Nuevo Testamento y otras escrituras cristianas más tempranas, no existen evidencias o pruebas en absoluto que para los cristianos el lugar donde Jesús habría sido sepultado tenía cualquier significado especial. Ninguna práctica de veneración de tumba
o reunión alguna para la adoración de la tumba de Jesús ha sido confirmada para los primeros cristianos. Hubiese sido tal la práctica de los primeros cristianos, con todo el significado que la misma presupone, es difícil de creer que nuestros archivos del cristianismo de Jerusalén, además de numerosas visitas cristianas, no habrían mencionado o le habrían aludido de algún modo o en algún punto tal práctica. De este modo, Dunn confiesa que la tumba de Jesús no fue visitada o venerada por alrededor de 300 años hasta el cuarto siglo, y que si hubiera sido venerada tendríamos algunas pruebas de esto en las escrituras cristianas. Pero ¿qué tipo de explicación podría darse para justificar que una tumba tan conocida por innumerables gentes fuera completamente ignorada durante 300 años? Dunn ofrece esta explicación. Este silencio extraño, excepcional, en vista de la práctica religiosa del tiempo, de las reuniones en la tumba de un profeta muerto, tiene solo una explicación obvia. Los primeros cristianos no consideraron el lugar donde Jesús había sido enterrado como poseedor de cualquier significado especial, porque se pensaba que ninguna tumba contenía el cuerpo de Jesús. ¿Escucharon ustedes? La tumba no fue venerada. Esta tumba no se hizo un lugar de peregrinación porque estaba vacía. Sé que usted no puede verme ahora mismo, pero puede confiar que tengo la palma de mi mano en la cara, de estupefacción. No pienso que tenemos que poner demasiado esfuerzo de imaginación para saber que la tumba vacía de Jesús habría sido mucho más venerada y visitada que la de Abraham o David, si alguien hubiera sabido de su paradero. El que sus huesos no estaban ahí no sería razón suficiente para evitar que los creyentes vieran dicho lugar con algo de interés. Ese lugar se vería como el mismo sitio donde el Creador del universo venció la muerte y personalmente pagó por los pecados del mundo de una vez y para siempre. Una hazaña que Enoc, Elías ni Moisés podrían poner en sus currículums vitae. Otra explicación, a veces ofrecida, consiste en que el lugar de la tumba era simplemente desconocido. Pero esto contradice completamente los evangelios. La tumba de Jesús era conocida por innumerable gente. Todos los discípulos y muchas mujeres, José de Arimatea, los guardias romanos que le cuidaban, Poncio Pilato que le condenó, y sin duda muchos otros quienes se habrían enterado por parte de estos primeros. Y debemos creer entonces que toda esta gente de repente olvidó el lugar del entierro de Jesús. Por favor, no se veneraba la tumba porque simplemente no existía. 400 años después, cuando la iglesia se dio cuenta de tan obvia falta, lo corrigió al inventarse el Santo Sepulcro en Jerusalén. No existe ninguna declaración post-resurrección en Marcos, el Evangelio original. El autor del primer Evangelio usó la Odisea de Homero en particular para crear muchas escenas en su cuento alegórico sobre Jesús. Un porcentaje grande de los acontecimientos representados en los Evangelios viene directamente de las historias del Viejo Testamento. Hay tantos adornos, modificaciones y correcciones en los evangelios que cualquier investigación seria de su originalidad es prácticamente imposible. Casi cada detalle post-resurrección en los evangelios contradicen el uno del otro. No hay ninguna mención de una tumba vacía en el Nuevo Testamento fuera de los evangelios. La veneración de tumba para la tumba de Jesús no comenzó hasta el tercer o cuarto siglo. La desaparición de muertos y tumbas vacías eran historias comunes mucho antes del cristianismo. La lista de apariciones en Corintios 1, versículo 15, debió ser introducida posteriormente en el Evangelio de Pablo y parece ser, a lo más, puros rumores.
No hay ninguna corroboración secular para la resurrección de Jesús o para nada de lo registrado en los evangelios en cuanto a la resurrección de Jesús. No hay casos verificables de resurrecciones verdaderas en toda la historia humana, mientras que leyendas que afirman que la gente y o dioses murieron y se elevaron otra vez abundan por doquiera. Muchas preceden al cristianismo por miles de años. Las reclamaciones de resurrecciones se levantan sobre todo en culturas más primitivas. Todo lo que podemos poner sobre la mesa apunta a la conclusión inevitable que las evidencias para la resurrección de Jesús consisten en ficción teológicamente motivada, interpolaciones también teológicamente motivadas, mitos citados para demostrar mitos, etc. En el caso específico de los evangelios encontramos ficción basada en ficción, ficción deliberadamente diseñada para avanzar las creencias religiosas de cada autor individual y fábulas formuladas para evocar las emociones del lector. Leyendas creadas que crecieron desde que se crearon las narraciones de Marcos a Lucas y hasta más tarde cuando tomamos en consideración los trabajos apócrifos del segundo siglo. Si hay alguna verdad en la historia de Jesús, no podemos estar en absoluto seguros sobre cuál de ella es. ¿Era él un profesor henchido de honradez que trata de introducir una nueva ideología? ¿O era él, de hecho, un ser divino engendrado por el Dios judío Yahweh? ¿Realizó milagros innumerables delante de miles de personas? ¿O lo levantó una deidad de entre los muertos? ¿Existió Jesús en absoluto? Una cosa podemos estar seguros de: en este caso simplemente no son suficientes las pruebas para apoyar la reclamación que un hombre llamado Jesús volvió de los muertos, mientras que al mismo tiempo están las montañas de pruebas que señalan que los evangelios y los actos de los apóstoles son casi completamente ficticios. Ha sido dicho antes, y lo repetiré de nuevo aquí, que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y en el caso en cuestión no tenemos ni siquiera pruebas ordinarias. Si deben creer en la resurrección de Jesús basados simplemente en afirmaciones contradictorias de escritores antiguos que creyeron en aves que resucitaban cada 500 años, que el sol y las estrellas orbitaban la tierra, que el color de la lana de las ovejas podría ser cambiado al poner patrones rayados delante de ellas cuando éstas estén copulando, etc. Escritores que no presentaron ninguna vacilación en incluir elementos ficticios dentro de sus escritos. Si creemos en eso, entonces también debemos creer en cualquier tipo de afirmación antigua de resurrección de muertos, porque ese tipo de afirmaciones llevan exactamente el mismo peso que las llamadas evidencias que tenemos sobre la resurrección de un carpintero del siglo I llamado Jesús.